¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades. El día de hoy vamos a revisar este tema de nulidad de elección de diputadas y diputados, nulidad de elección para esta Cámara de las diputadas y los diputados. Acuérdense que pueden participar en cualquier momento, cualquier duda que tuvieran. Con todo gusto las o los escuchamos y bueno, estaremos atentos sobre cualquier tema que tuvieran por ahí. Acuérdense que desde el principio en estas sesiones revisamos el tema y definimos la nulidad electoral como un instrumento de sanción legal. La nulidad es dejar sin efectos todo un proceso electoral, ¿no? Todos los votos de un proceso electoral tendrían que anularse cuando no se cumple con los elementos mínimos para darle validez a ese proceso electoral. Y dentro de los elementos mínimos que debe reunir un proceso electoral, pues es que se cumplan con todos los principios constitucionales y que se cumplan con la protección de todos los derechos políticos de todas las personas que intervienen en un proceso electoral. ¿Quién es el principal actor en un proceso electoral? Pues los partidos políticos y sus candidaturas. Pero lo que se tiene que proteger siempre en un proceso electoral, pues es el ejercicio del voto de toda la ciudadanía. Se tiene que revisar siempre que ese voto sea emitido con toda transparencia y sobre todo sin ningún tipo de presiones, sin ningún tipo de coacción sobre el electorado. Y es cuando inician los supuestos de nulidad de una elección, cuando por ahí se presume algún tipo de coacción en el electorado, vía compra del voto, vía símbolos religiosos o propaganda religiosa, o como ya platicamos ayer, por violencia política en razón de género, o sobre todo se puede viciar muchas veces el voto cuando hay recursos públicos o cuando hay recursos de procedencia ilícita durante las campañas, que ya veremos posteriormente, como ya hay causales de nulidad claras en la ley que hablan sobre este tema de los recursos públicos que se incorporan en una campaña y pueden provocar que ésta se anule, o los recursos de procedencia ilícita también que se pueden incorporar a una campaña y esto puede provocar que se anule la elección. También cuando se utilizan tiempos en radio y televisión que no están permitidos por la ley, o cuando en su caso también hay un rebase de topes de gastos de campaña, también es una causal de nulidad, etcétera. Hay una serie de causales de nulidad pues que provocan que se anule una elección, en este caso de diputaciones federales. Ya veremos posteriormente, bueno, algunos ejemplos. Después, siempre en materia electoral en México, en el sistema de nulidades, se crea una figura que es muy difícil de entender por por ejemplo, visitantes extranjeros. En otras partes del mundo no entienden este elemento que debe configurarse para anular una elección. Como lo hemos visto, pues en Europa ni siquiera existen los tribunales electorales. En Europa no son necesarios, ahí se acatan los resultados de cualquier elección. En Estados Unidos y Canadá también se aceptan los resultados de cualquier tipo de elección. No existe un tribunal electoral y tampoco obviamente existen causales previstas en la ley para que se anule una elección, y pues mucho menos existen causales en la Constitución para que se anule una elección. En México, como tradicionalmente hay desconfianza en los resultados y constantemente se impugnan los resultados de las elecciones, pues sí tenemos un marco jurídico legal, pero también tenemos un marco jurídico constitucional donde se habla de anular una elección. Pocos países en el mundo tienen contemplado dentro de su texto constitucional causales de nulidad, no para que se anule toda la votación en un proceso electoral.
En México, pues sí tenemos regulados desde la Constitución y también regulados desde la ley todas estas causales de nulidad de las diferentes elecciones. Y entonces, pues empezamos solamente, como lo vamos a ver ahorita, con la nulidad de elecciones de diputaciones federales y senadurías. Así, cuando se creó el sistema de nulidades, a partir de 1991, que se fortaleció de alguna forma importante el sistema de nulidades y que a partir de 1991 empezaron a anularse elecciones, pues había un catálogo de nulidades solamente en la ley. Y ese catálogo de nulidades que solamente estaba en la ley, solamente hablaba, fíjense, de la nulidad de la elección de diputaciones federales y de la nulidad de elección de senadurías. No hablaba ni siquiera, no se hablaba ni en 1991, ni en 1996, con la reforma de 1996, todavía no se hablaba de causales de nulidad de la presidencia de la República. No estaban en la ley. Es decir, el legislador plasmó causales de nulidad de senadurías y causales de nulidad de diputaciones, pero no contemplaba que se pudiera anular la elección presidencial. Si revisan la ley en 1996, o todavía, fíjense, ya lo platicaremos en las siguientes sesiones, en 2006, que tuvimos un resultado muy cerrado en la elección presidencial. Recuerdan que en 1996, pues el que ganó, el candidato ganador, que fue Felipe Calderón, ganó por menos de un punto porcentual. La diferencia entre el primero y segundo lugar en el 2006 en la elección presidencial fue menos de un punto porcentual. Y todavía no teníamos una causal de nulidad en la ley que hablara de anular la elección presidencial. Ya veremos qué interpretaciones hizo el tribunal para esa elección presidencial para revisar las demandas que solicitaban que se anulara la elección presidencial, pero no había en la ley una causal de nulidad de la presidencia de la República. Solamente teníamos senadurías y diputaciones. Después ya se creó la del presidente y finalmente en el 2014 lo que sucedió fue que se reformó, pero no la ley. En el 2014 lo que se reformó fue la Constitución y por primera vez en la historia de nuestro país se crearon causales de nulidad de elección en la Constitución. Se plasmaron directamente en la Constitución. O sea, en la máxima norma que tenemos en nuestro país se plasman causales de nulidad. ¿Para qué se plasmaron en la Constitución? ¿Cuál fue el objetivo? Bueno, el objetivo de plasmar esas causales de nulidad en la Constitución fue que aplicaran para todas las elecciones, desde la presidencia de la República, diputaciones, senadurías, y también aplicara en todas las elecciones de las entidades federativas. Es decir, ya no había que esperar si en la ley electoral de Colima teníamos causales de nulidad o no, específicas o genéricas. Como estaban esas causales y todavía están esas causales en la Constitución, pues se aplican directamente, aunque no estén en la ley de la entidad federativa respectiva. Sin embargo, con la reforma 2014, pues lo que hicieron las 32 entidades federativas fue plasmar esas causales de nulidad que están en la Constitución también en sus propias legislaciones. Y actualmente, pues tenemos un catálogo muy grande de causales de nulidad de elección. Pero bueno, lo primero que se tiene que revisar si se va a anular o no una elección cuando los partidos políticos impugnan toda una elección, impugnan toda la votación recibida en un proceso electoral, es esta figura que les digo, en Europa no la entienden porque ni siquiera hay causales de nulidad ni se anulan elecciones. En Canadá y Estados Unidos tampoco lo entienden. Y en Latinoamérica es donde nace esta figura de los tribunales electorales y algunas regulaciones en Latinoamérica
regulan este tema de la determinancia. En otras legislaciones no está. Pero, ¿qué quiere decir esto de la determinancia? Siempre que hablemos de una causal de nulidad de elección, la que ustedes quieran, pues tiene que entrar esta figura de la determinancia. Y en diversas tesis del Tribunal Electoral se ha señalado que la determinancia se divide en dos tipos de determinancia, en dos formas de aplicarla. Si no es determinante, como hemos visto ya, la irregularidad, no se puede anular la elección. Es decir, puede haber inconsistencias en la elección, inclusive puede haber irregularidades. Esas irregularidades pueden ser muy graves, pero si no existe esta figura de la determinancia, no se puede anular la elección. Lo mismo sucede con la votación recibida en una o varias casillas. Las irregularidades que sucedan en las casillas tienen que ser determinantes para poder anular una votación en una casilla o para poder anular una elección. Entonces, determinancia quiere decir que la irregularidad afectó el resultado final. Si la irregularidad no afectó el resultado final, no va a ser determinante esa irregularidad. Por ejemplo, en un distrito de diputaciones federales se instalan 500 casillas. En una casilla se quemaron todos los paquetes, así como lo escuchan, los quemaron. Entonces, de entrada, bueno, el paquete de esa casilla, pues claro que es una irregularidad. Claro que es un acto grave atentando contra el voto de la ciudadanía, pero solamente sucedió en una casilla. Entonces, obviamente, el tribunal, ¿qué hace? Pues descuenta los votos de esa casilla. Pero luego llega el partido político al tribunal y le dice, quiero que se anule la elección porque se quemó un paquete. Entonces el tribunal le va a contestar, pues sabes que si es una irregularidad grave, si es una irregularidad donde está atentando contra principios constitucionales, se está vulnerando el voto porque se quemaron todas las boletas, pero sabes que no alcanza para que se anule la elección, porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar en esa elección, imagínense así un resultado más o menos cerrado, la diferencia es de 5,000 votos. Y en esa casilla solamente, pues, se quemaron, por ejemplo, 500 boletas, 500 votos. Entonces, sí estuvo grave la irregularidad, sí, exacto, pero no alcanza para anular la elección, porque si le quitamos al primer lugar en la elección esos 500 votos, de cualquier forma no nos alcanza para anular la elección, porque te sigue ganando el primer lugar por 4,500 votos. Entonces es lo que se llama la determinancia cuantitativa. Es numérica. Se revisan cuántos votos se afectaron y después se revisa la diferencia entre el primero y segundo lugar. Si se afectaron 500 votos, pero la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 5,000, pues no alcanza esa irregularidad para anular la elección, porque no afectó el resultado final. Porque al primero le quitamos 500 votos, pues te sigue ganando por 4,500 al segundo. Entonces sí pasó la irregularidad, sí fue muy grave, pero no fue determinante, porque esa irregularidad no alcanza para que el segundo lugar alcance al primero y lo rebase. Por lo tanto, no es determinante y no se anula la elección. Cosa diferente fuera si en la elección se hubieran quemado paquetes, por ejemplo, en 20 casillas, entonces se hubieran anulado 10,000 votos o lo que ustedes quieran, y la diferencia entre el primero y el segundo lugar, pues es de 1,000 votos, pues claro que esos 10,000 votos que se quemaron, esas 10,000 boletas que se quemaron, pues sí afectaron el resultado final de la elección, y entonces sí se anula la elección, porque si no se hubieran quemado sus votos, a lo mejor el segundo lugar, o hasta el tercer lugar, o el cuarto lugar, podrían alcanzar al primero. Entonces, es determinante y se anula la elección. Eso es lo que llamamos determinancia cuantitativa. Esa es sencilla porque podemos saber exactamente cuántos votos se afectaron. 1, 2, 3, 5,500.
2,000, 3,000, lo que sea. Y entonces hacemos este cálculo que les digo y vemos si es determinante o no, y entonces se anula o no se anula la elección. Pero el problema es el otro, la determinancia cualitativa. Ahí no vamos a saber cuántos votos se afectaron. Por ejemplo, el caso separación iglesia. Es una disposición constitucional. El 130 de la Constitución nos dice que no se puede hacer propaganda religiosa durante las campañas y que esta propaganda religiosa durante una campaña puede afectar el resultado final de una elección. Entonces, como el caso que después vamos a platicar, el de Tlaquepaque que ya hemos mencionado, pues hubo propaganda religiosa por parte de un líder religioso, un cardenal, los últimos 5 o 6 días antes de la elección. Esta propaganda religiosa se transmitió en redes sociales. Entonces se puede pensar que el impacto, antes era al revés, pero ahora se puede pensar que el impacto fue mayor que si se hubiera transmitido en radio y televisión. ¿Y por qué el impacto es mayor? Porque cuando algo se transmite en redes sociales, esto luego también se transmite en radio, muchas veces se escucha en el radio o se comenta en el radio de qué propaganda se trataba, luego esto que apareció en redes sociales también muchas veces se retransmite en radio y televisión, o sea, la propaganda de redes sociales se lleva a radio y televisión, por eso el impacto es mayor, porque no solamente apareció en redes sociales, también apareció en televisión y además se comentó en el radio. Y además una propaganda que está en redes sociales la podemos ver una vez, 2 veces, 3 veces. No es como un spot en la televisión que aparece a las 7 de la noche, 3 minutos, y ya no vuelve a aparecer y ya no lo volvemos a ver. En redes sociales esa propaganda la podemos ver 1, 2, 3, 4 veces. Entonces su impacto es mayor. Adelante, Andrés, buenos días, te escuchamos. Gracias, doctor. Buenos días, compañeros. Una duda que me surge en ese tema, doctor. Supongamos una hipótesis, ¿no? Que está un candidato, pues gana, ¿no? Primer lugar. En segundo lugar está otro candidato, pero hay una propaganda religiosa y quedó en segundo lugar. ¿Sí me explico? El del segundo lugar. Sí, Pero el que impugna es el que quedó en tercer lugar. Ahí el afectado sería el del primer lugar. En esa hipótesis, ¿sí se podría dar el caso y podría anularse la elección? Esa sería mi pregunta. Gracias. sí, muchas gracias, Andrés. Mira, en el sistema de nulidades, ya lo vamos a ver después cuando entremos al juicio de inconformidad, cualquier partido político puede impugnar la elección. No tiene que ser el segundo, puede ser el tercero, puede ser el cuarto, cualquier partido político que participó, porque lo que va a impugnar ese partido es que no se cumplieron con los principios que marca la Constitución en esa elección. Aunque como tú lo señalas, la determinancia no impacta directamente con el tercer lugar, o quizás sí impacte con el tercer lugar o con el cuarto también, porque está muy cerrada la elección entre todos los partidos. Sin embargo, el tribunal ha señalado y la ley ha señalado que la determinancia tiene que ser entre el primero y el segundo lugar. Sin embargo, sí puede llegar el tercero y decir, ¿sabes qué? Aquí pudo haber ganado el segundo pudo haber alcanzado al primero o hasta el tercero. Pero si el tercero no hay forma de acreditar que que podía haber alcanzado al primero, no importa, con que se acredite que el segundo pudo haber alcanzado al primero, se puede anular la elección, independientemente que el que impugne sea el tercero o el cuarto lugar, o a lo mejor el quinto que quedó muy, muy atrás, pero dice, mira, hubo todas estas irregularidades y quizá no tenía que haber ganado el primer lugar, a lo mejor hubiera ganado el segundo o el tercero, o no sabemos si no hubiera sucedido esa propaganda. Entonces aquí sí no es como el recuento, por eso a mí me llama tanta la atención lo del recuento, porque en el recuento sí lo tiene que solicitar el segundo lugar cuando el resultado es cerrado, pero impugnar la nulidad de la elección o impugnar la nulidad de la votación recibida en una casilla, cualquiera que participó en el proceso electoral puede ir al tribunal y solicitar que se anule la elección. Sin embargo, obviamente, Andrés, pues siempre va al segundo lugar, ¿no? También muchas veces llega el tercero y muchas veces llegan otros partidos políticos, el cuarto y el quinto.
Entonces ahí lo que hace el tribunal es acumular todas las demandas, juntarlas, en pocas palabras, y resolver en una sola sentencia todo. Acumulamos la demanda del segundo, la del tercero, la del cuarto, revisamos los agravios que vienen en la demanda del segundo lugar, en la demanda del tercer lugar, en la demanda del cuarto, revisamos todos los agravios, los contestamos, es lo que se llama acumulación, y en una sola sentencia resolvemos sobre la nulidad de la elección o no en ese distrito. Pero gracias, Andrés. Pero bueno, como les decía, aquí no sabemos, por ejemplo, en este tema de propaganda religiosa que les mencionaba, que se dio 5 días o 6 días antes de la elección, inclusive se presentó el mero día de la elección esa propaganda religiosa, pues si yo les pregunto a cuántos votos afectó esa propaganda religiosa, no vamos a tener el dato. Entonces, no es determinancia cuantitativa porque no sabemos cuántos votos exactamente se afectaron. Es una determinancia que se llama cualitativa, mucho más compleja, porque aquí lo que tenemos claro es que se vulneró un principio constitucional, que fue el principio de separación iglesia-estado, se vulneró el artículo 130 de la Constitución que nos dice que no se puede utilizar propaganda religiosa durante las campañas, pero no sabemos cuántos votos afectaron. Entonces, ya lo veremos cuando entremos a ese caso, se tienen que revisar otros elementos. Y un elemento muy importante es que se tiene que acreditar debidamente que se vulneró un principio de la Constitución en forma grave. Aquí obviamente si hubo propaganda religiosa, ¿por qué fue grave esa propaganda religiosa? Porque no se realizó propaganda religiosa en primer lugar cuando inició el proceso electoral, ni a la mitad del proceso electoral. Fue esa vulneración, ese principio constitucional de separación de iglesia-estado fue grave. ¿Por qué fue grave? Porque fue los últimos días de la elección. No tiene el mismo impacto una propaganda política cuando inicia el proceso electoral. Todavía a la mitad de las campañas no tiene el mismo impacto esa propaganda que si es los últimos días de la elección, inclusive el mero día de la elección. Obviamente su impacto es mayor y afecta más a la ciudadanía y hay más coacción en el voto de la ciudadanía. Entonces, el primer elemento para determinar que esa irregularidad es grave es que fue durante los últimos días del proceso electoral. El segundo elemento es, por ejemplo, quién realizó esa propaganda religiosa. Aquí la realizó un cardenal. Entonces, un cardenal es una persona que tiene mucha influencia sobre el electorado. Entonces, sigue siendo grave esa irregularidad. Es otro elemento, otro parámetro que se revisó. Otro parámetro, por ejemplo, que se revisó en ese caso. Bueno, era un cardenal. ¿De qué religión? Católica. ¿Cuántos católicos hay en esa comunidad? Por ejemplo, en este caso que les platico, Tlaquepaque, Jalisco. ¿Cuántos católicos hay? Pues se revisó por parte del Tribunal Electoral y resultó que el 89% de la población en son católicos. Entonces, obviamente, algo que diga un cardenal el día de la elección y sabemos que el electorado 89% es católico, pues sí puede afectar la voluntad del electorado, sí puede coaccionar la voluntad del electorado. Entonces, otro elemento. Y el último elemento que consideró la Sala Superior para anular esa elección fue, bueno, primero la Sala Regional y luego la Sala Superior, fue cuál es la diferencia entre primero y segundo lugar. Y la diferencia entre primero y segundo lugar fue menos de 2 puntos porcentuales entre el primero y el segundo lugar. Entonces, revisando todos estos elementos, pues resolvió el Tribunal Electoral que sí fue determinante esa propaganda religiosa. Pero fíjense cómo no se puede determinar, no puede señalar el tribunal, por ejemplo, cuántos votos se afectaron, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 5,000, 2,000, no sabemos, pero tenemos otros elementos para en un momento dado determinar que afectó el resultado de la elección esa propaganda religiosa y por lo tanto se anuló la elección.
Son casos obviamente excepcionales. Ojo, la mayoría de los casos no se anula la elección porque comúnmente se dice no tenemos las pruebas suficientes para acreditar que la irregularidad fue determinante. Son casos excepcionales y les digo, por lo general, cuando se anula una elección, el resultado debe ser cerrado. El parámetro que más o menos se tiene para un resultado cerrado, ya lo vamos a ver cuando se revisen las causales de nulidad en la Constitución, pero el parámetro es más o menos el que ha señalado el Poder Legislativo, el que marcan las leyes es de 5% menos. Dice inclusive la Constitución Federal, cuando el resultado es menor a un 5%, la diferencia entre primero y segundo lugar, se puede presumir que fue determinante. Obviamente ya lo verán después, pero dice la Constitución, se presume, o sea, no se da por un hecho, pero ya hay indicios de que sí es determinante la irregularidad porque el resultado fue menor a un 5%. En este caso de propaganda religiosa, el resultado fue menor al 2%. Entonces fue un parámetro muy importante que se revisó, ¿no? Pero ojo, cuando una elección queda por menos de 5 puntos, la diferencia entre primero y segundo lugar, por lo general el partido político que queda en segundo lugar, casi se los puedo decir así, casi en automático va al tribunal a impugnar la elección, porque ya sabe el partido que como fue muy cerrada, quizá esta se pueda anular. Ya lo veremos también después, pero cuando se anula una elección, lo que procede es convocar una elección extraordinaria. Nada más que, ojo, ya lo verán en las causales constitucionales. Cuando se anula una elección por una causal que está en la Constitución, dice la Constitución, como se actualiza esta causal de nulidad, nos vamos a elección extraordinaria, pero el candidato que ganó no puede participar en la extraordinaria. Solamente puede participar el partido, pero el partido que ganó, como se anuló la elección, va a participar en la extraordinaria, pero tiene que cambiar la candidatura. Eso es una sanción constitucional donde realmente el afectado es la candidata o el candidato, porque ya me anularon la elección. Yo quedé en primer lugar, ya me anularon la elección, entonces mi partido va a participar en la elección extraordinaria, pero el candidato o la candidata ya no. Va a tener que cambiar de candidatura necesariamente ese partido político. Aquí nos dice Silvia, en su caso no aplica la culpa en vigilando. Sí hay casos, Silvia, ya a ver si nos da tiempo de revisarlos, pero sí hay casos donde puede aplicar la culpa en vigilando o no, hay que ver el caso concreto. ¿A qué se refiere Silvia con la culpa en vigilando? Por ejemplo, hay una serie de propaganda política o de propaganda religiosa, no en una campaña y entonces está beneficiando a un partido político esa propaganda. Entonces ese partido lo que tiene que hacer es pues presentar una denuncia ante la autoridad administrativa, es decir, ante el INE o ante el OPLE y señalar, ¿sabes qué? Aquí hay una propaganda política, pero yo no la puse. Por ejemplo, un caso evidente, hay una propaganda, por ejemplo, se está diciendo aquí, voten por el PAN, a lo mejor, ¿no? O voten por el PRI, o voten por Morena. A lo mejor eso sucede en la época de veda, donde ya no puede haber propaganda. 3 días antes de la elección, de repente por ahí sale una propaganda y sale de un partido político en específico esa propaganda. O es una propaganda religiosa donde un líder religioso dice, voten por este partido. Y entonces de entrada, pues se puede denunciar a ese partido, oye, ¿por qué? No, te vamos a denunciar a ti, vamos a denunciar también a este cardenal que está pasando esta propaganda y que está diciendo que voten por tal partido. Entonces la culpa en vigilando quiere decir que el partido no dijo nada y sabía que esa propaganda le estaba beneficiando. Si yo veo una propaganda de mi partido y yo no la puse, a favor de mi partido, yo no la puse, a favor de mi candidatura y yo no puse esa propaganda o yo no la señalé, yo no la mencioné, yo como partido político o como candidatura tengo que ir al INE o al OPLE y presentar una denuncia y
en su caso, deslindarme, presentar en su caso un escrito donde me estoy deslindando de esa propaganda y decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Si bien es cierto, existe esta propaganda, yo no la mandé poner, yo no la ordené, yo no, etcétera. Me tengo que deslindar como partido político porque si no, a mí también me pueden sancionar por esa propaganda. Entonces, el deslinde sí es muy importante siempre porque me está beneficiando. Entonces, yo tengo que decir, ah, ¿sabes qué? Aquí está esta propaganda, yo no la puse, yo no la ordené, entonces, ¿sabes qué? Instituto, dala de baja. El problema de este tema que les platico de esa propaganda religiosa que se dio los últimos 6 días fue que cuando ya el partido se quería deslindar, etcétera, pues ya había pasado la jornada electoral. Entonces, si bien es cierto, se podía dar de baja en redes sociales esa propaganda que duró esos 6 días, bueno, cuando se presentó el escrito de deslinde en su caso, pues ya había pasado la elección. Entonces, ahí también fue un tema, como dice muy bien Silvia, que quizá no se deslindó el partido político de esa propaganda. Pero independientemente del deslinde para que no sancionen al partido político, pues sí afectó el resultado en la elección. Porque, ojo, cuando hay una propaganda política prohibida, cuando hay una propaganda religiosa prohibida, no solamente, como ya lo vimos, nos alcanza para anular la elección, también en su caso se tiene que sancionar a los responsables. O sea, son dos tipos de sanciones. Uno, anular la elección. Otro, sancionar económicamente a los responsables que transmitieron esa propaganda, porque está prohibida. Y uno de los responsables de esa propaganda podría ser un partido político. Entonces, la única forma de no sancionar a ese partido político por esa propaganda es que se deslinde, que diga, no, pues sí, ahí estaba esa propaganda, me estaba beneficiando, pero yo no sé de dónde salió. Entonces me deslindo instituto y ¿sabes qué instituto? Da la de baja, dicta medidas cautelares y da de baja esa propaganda. Pero hay que deslindarse porque si no me deslindo, entonces también en un momento dado puede decir la autoridad, pues ¿sabes qué? También te voy a sancionar a ti porque sabías que te estaba beneficiando y no te deslindaste, no acudiste a la autoridad a decirle existe esta propaganda y ¿sabes qué? Yo no la puse, me tengo que deslindar inclusive pues para, si me alcanza, no se anule la elección. Como dice aquí también Andrés, inclusive puede sumarse a los gastos de campaña y a los topes de la misma. También, ese es otro tema muy interesante que señala Andrés, está la propaganda, es prohibida, y entonces también cuando se sanciona a los responsables, se va a revisar de dónde salió ese dinero, quién pagó esa propaganda, y entonces como esa propaganda está beneficiando a tal elección y a tal candidatura, se le puede agregar a los gastos de campaña para esa propaganda que realizó el partido político, y entonces cuando se le agrega lo que costó esa propaganda al partido político, pues esto en un momento dado puede actualizarse en rebase de topes de gastos de campaña, que es otra causal de nulidad que ya se revisará cuando vean las causales de nulidad que están en la Constitución. Una de ellas nos habla de cuando exista rebase de topes de gastos de campaña, y no crean que por mucho, ya lo verán cuando entren a las constitucionales, dice la causal de nulidad en la Constitución, cuando se rebase el 5% de gastos de campaña, eso puede ser motivo solamente para anular la elección, el 5%. Y entonces a lo mejor ahorita en una elección de diputaciones federales decimos, no, pues el 5% no es mucho dinero. No sabemos, no tengo la cifra exacta para el 2024, cuántos van a ser los topes de gastos de campaña en una elección de diputaciones federales. Pero imagínense que sean 800,000 o 1,000,000 de pesos, no sé exactamente. Si se rebasa el 5%, se anula la elección. Bueno, es de diputaciones federales y les van a dar mucho dinero para las campañas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay municipios en el país donde si gasta el partido político o su candidatura, yo me acuerdo de un caso donde gastó 3,000 pesos más y entonces ya había rebasado el 10% de los gastos de campaña por 3,000 pesos. Y eso puede provocar que se anule una elección, 3,000 pesos más que me gasté, porque ahí para la elección les dieron 20,000 pesos a cada candidatura de gastos, de tope de gastos.
Entonces, si le dieron 20,000 pesos a cada candidatura y yo me gasto 2,000 más, pues ya es el 10%. Entonces, imagínense que por 2,000 pesos o por 3,000 pesos se puede rebasar el tope de gastos de campaña y en un momento se puede anular la elección. Pues no solo pensemos en las elecciones donde el financiamiento o los topes son muy altos, como diputaciones federales, senadurías o obviamente la presidencia de la República. Hay elecciones municipales donde es poco el financiamiento que tienen los partidos políticos, entonces 2,000, 3,000 pesos, 5,000 pesos pueden ser suficientes para acreditar que se rebasaron los topes y en un momento dado anular la elección. Pero bueno, entonces debe quedar claro, hay dos criterios de determinancia en todas las elecciones. El cuantitativo, cuando podemos saber cuántos votos se afectaron, pues vamos a tener una determinancia objetiva. Vamos a decir, aquí se afectaron 5,000 votos y la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de 3,000, por lo tanto se anula la elección. O aquí se afectaron 1,000 votos, pero la diferencia entre el primero y segundo lugar en la elección fue de 5,000. Entonces, si le quitamos esos 1,000 votos al primero, de todos modos no nos alcanza para que el segundo lo alcance, porque sigue ganando el primero por 4,000, etcétera. Y la cualitativa, que es la que más se presenta y por los casos que más se anula una elección, cuando se vulneran principios constitucionales. Hay que tener muy claro esto porque cuando se vulnera algún principio constitucional, entonces esto puede provocar que se anule una elección, como el ejemplo que les ponía de el principio constitucional, separación iglesia-estado, o equidad en la contienda, cuando hay más dinero en una campaña, pues obviamente el principio constitucional que se vulnera es el de equidad en la contienda, cuando utilizo más tiempos en radio y televisión, se vulnera este principio cuando se introducen recursos públicos o recursos de procedencia ilícita, pues el principio constitucional que se vulnera es el de legalidad y el de equidad en la contienda, ¿no? Bueno, en el sistema de nulidades, tanto para la elección de diputaciones federales como para las demás, pues nos habla, primero ya lo verán a fondo, esta simplemente la cito. Acuérdense que en el 2014 se reformó la Constitución, se reformó el artículo 41, fracción sexta, párrafo tercero, y entonces se incorporaron estas tres nuevas causales de nulidad que nos dicen la ley establecerá, nos dice la Constitución, la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales. Al decir federales o locales, quiere decir que es para todas las elecciones, en todas las leyes, tanto locales como federales, se deben incorporar estas nuevas causales de nulidad y se van a acreditar cuando sean violaciones graves, dolosas y determinantes. Las tres nuevas causales que están en la Constitución, que ya las analizaremos una por una en alguna otra sesión, son: se excede el gasto de campaña por un 5%, se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de lo que autoriza el INE y la ley, o se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos. Estas son las tres nuevas causales que se incorporaron en la Constitución y ojo que aplica para todas las elecciones, desde Presidencia de la República hasta en cualquier ayuntamiento. Estas causales están reguladas en la Constitución, están reguladas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y están reguladas en las leyes electorales de las 32 entidades federativas. Entonces aplican para cualquier elección. Obviamente aplican para las próximas elecciones en Coahuila y en el Estado de México, y también aplicarán para las elecciones que tendremos en 2024 en 30 entidades federativas y las federales de diputaciones, de senadurías y de presidencia de la República. Si es que no hay alguna modificación en la reforma electoral que actualmente se está discutiendo, no creo que modifiquen estas causales de nulidad. Incluso yo creo que en esta reforma electoral, de ponerse de acuerdo los partidos políticos, incorporarían por ahí alguna otra causal de nulidad, pero no creo que desaparezcan estas. Realmente yo creo que van a seguir ahí y van a seguir aplicando para todas las elecciones
¿no? Pero por lo que he visto ahorita en las discusiones que están sobre la reforma electoral, pues nadie ha señalado este tema, nadie ha tocado este tema de estas causales de nulidad. Entonces seguramente las vamos a tener para el 2023 y para el 2024. Y luego también la Constitución ya desde hace mucho tiempo, en este sistema de nulidades, nos dice el artículo 99. Ojo, como son disposiciones constitucionales, como ya lo hemos platicado, no las podemos modificar. No podemos impugnar la Constitución. Podríamos impugnar una ley ante el tribunal o ante la Corte, pero la Constitución no se puede impugnar, no se puede modificar, solamente el Poder Legislativo la podría cambiar y entonces pues son normas que están ahí y nadie puede modificar. El 99 de la Constitución nos dice la sala superior y las salas regionales del tribunal son las únicas autoridades que podrán declarar la nulidad de una elección. Se refiere a elecciones federales. Y elecciones locales pueden anular los tribunales electorales de los estados cualquier elección, pero cuando un tribunal electoral de un estado anula una elección, esa sentencia donde se anula una elección puede ser revisada por el Tribunal Electoral Federal. Es decir, los tribunales electorales locales, si bien es cierto, pueden anular una elección, no es la última instancia. Todavía podemos irnos a la instancia federal o al revés. Voy al Tribunal Electoral del Estado, le solicito que anule una elección, no anula esa elección, entonces me puedo ir posteriormente al Tribunal Electoral a decirle que anule la elección y que no estoy de acuerdo con la sentencia del Tribunal Electoral. Por ejemplo, en 2016, cuando se anuló la elección de la gobernatura en Colima, pues primero llegó el asunto al Tribunal Electoral de Colima. El Tribunal Electoral de Colima no anuló la elección de la gobernatura, pero luego se fue a la sala superior ese asunto y la sala superior del Tribunal Electoral sí anuló la elección de la gobernatura en Colima en el 2016. Ahora fíjense, rápidamente les platico ese caso. ¿Qué podríamos haber pensado? Pues que se equivocó el Tribunal Electoral de Colima y entonces corrigió la plana el Tribunal Electoral, la Sala Superior. Porque uno dice, ¿por qué el Tribunal Electoral de Colima no anuló la elección? Y después, ¿por qué el Tribunal Electoral Federal sí anuló la elección? Estaba mal la sentencia del Tribunal Electoral de Colima, podríamos pensar. Pero fíjense cómo siempre hay que revisar todos los asuntos, siempre hay que revisar todas las sentencias, hay que ver qué pruebas se presentaron, porque uno dice, oye, pues aquí se equivocaron. Si ya dijo la sala superior esto y aquello, ¿por qué lo que dice el Tribunal Electoral local no es lo mismo que lo que dice la sala superior? Y muchas veces incurrimos en ese error. Si no leemos a fondo la sentencia, ojo, no podemos decir, está bien este tribunal o está mal. Hizo bien este tribunal o hizo mal. Tenemos que leer la sentencia siempre, porque hay un tema fundamental en cualquier asunto electoral y más cuando se va a anular una elección. El tema fundamental es el de pruebas. Muchos dicen, no, pues por ejemplo, la elección del 2006, no, pues era evidente que sucedieron todas estas irregularidades. Pues no sé, lo evidente, ojo, es lo que está en el expediente. A lo mejor allá afuera sí sucedieron todas esas irregularidades, pero si no llegan las pruebas en el expediente, pues un tribunal no puede anular una elección. No, que fíjate que pasó esto y esto y esto. Pues sí, pero aquí en el expediente, aquí en la demanda, no tengo pruebas para que acreditar eso. Entonces yo como tribunal, ¿cómo voy a anular la elección si aquí en el expediente no tengo esas pruebas? Fíjense en este caso de Colima, ¿qué pasó? En el caso de Colima, entre otras irregularidades, una que sucedió fue que el secretario de Desarrollo Social del estado de Colima le dijo a sus funcionarios y funcionarias de la Secretaría, saben que cuando repartan los programas sociales, pues díganle a las personas que voten por tal candidatura y por tal partido político. O sea, hubo coacción del voto, no al electorado vía programas sociales.
Y por ahí hay una causal en la Constitución de Colima que dice que si interviene el Ejecutivo Federal o cualquier autoridad del Ejecutivo en la coacción del voto, se tiene que anular la elección. Y entonces aquí el secretario de Desarrollo Social le dice a sus funcionarios y funcionarios, ¿saben qué? Cuando repartan los programas sociales, pues ¿saben qué? Díganle a la ciudadanía que vote por tal candidatura. Pero lo grabaron, imagínense, lo grabaron al secretario de Desarrollo Social. No, pero ojo, fíjense todo lo que se tiene que revisar. ¿Qué dice la Suprema Corte sobre las grabaciones? Es una prueba ilícita, porque me grabaron sin mi consentimiento. Yo no me di cuenta, yo no lo autoricé. No puede ser una prueba lícita, ¿no? Es un tema que se tiene ahí que discutir, pero bueno, hasta ahorita la Suprema Corte lo ha señalado así. Una grabación es una prueba ilícita y por lo tanto no puede tomarse en cuenta. Entonces, bueno, se presentó ese audio, esa grabación del secretario de Desarrollo al Tribunal Electoral de Colima. Y el Tribunal Electoral de Colima dijo, no, pues sí, sí está esta grabación, pero ¿sabes qué? Es una prueba ilícita. Vean cómo yo tengo mis dudas si debe ser una prueba ilícita o no debe ser una prueba ilícita esa grabación. A lo mejor es una prueba ilícita, no se debe de presentar, pero ya queda acreditado que eso sucedió. Sin embargo, hasta ahorita la Suprema Corte siempre lo ha señalado, no se puede tomar en cuenta porque es una prueba ilícita, una grabación, ya sea vía telefónica, ya sea vía celular, lo que ustedes quieran. Bueno, entonces el Tribunal Electoral de Colima, bueno, pues la Suprema Corte dice que es una prueba ilícita, no la puedo tomar en cuenta, entonces no puedo anular la elección. No anula el Tribunal Electoral de Colima la elección, pero vean, antes de que tomara posesión el candidato ganador a la gobernatura en Colima, se integra primero el Congreso de Colima, el nuevo Congreso. Y los nuevos diputadas y diputadas estaban entrando en funciones y como eran de otro partido político, la mayoría distinto al del partido político del gobernador en funciones y del candidato al gobernador que había ganado la elección, bueno, como era otro partido político el que integraba ese nuevo Congreso en Colima, ¿saben qué hicieron las diputadas y diputados en cuanto llegaron al Congreso de Colima? Pues citaron al secretario de Desarrollo Social y le dijeron, tienes que venir acá. Y ahí va al Congreso, lo citan y le dicen bajo protesta de decir verdad y esto, y si no es cierto lo que estás diciendo, puede configurarse un delito penal, un delito electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Le dicen en pocas palabras las diputadas, a ver, ya te citamos aquí, comparece y dinos la verdad. Lo que está diciendo esa grabación, ¿es tu voz o no es tu voz? ¿Eres tú o no eres tú? ¿Y saben qué declaró el secretario de Desarrollo Social? Sí soy yo, sí es mi voz. Entonces, como lo declaró ante el Congreso del Estado, ya no era una grabación. Ya se puede estimar esta prueba como testimonial o confesional ante el Congreso del Estado. Cuando obtuvo esa declaración, el Congreso del Estado de Colima mandó esa declaración a la Sala Superior del Tribunal, que tenía el expediente de la gobernatura de Colima. Y entonces, con esa prueba que se llama superveniente, con esa prueba la Sala Superior anuló la elección de la gobernatura, porque se acreditó, obviamente, que hubo coacción en el electorado al entregar los programas sociales. Entonces vean cómo una prueba no la tenía el Tribunal Electoral de Colima, pero luego la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal sí le llegó esa prueba. Por eso el Tribunal Electoral de Colima no anuló la elección y luego la Sala Superior sí anuló la elección. Entonces aquí no podemos decir se equivocaron en el Tribunal de Colima, no, simple y sencillamente el Tribunal Electoral de Colima no tenía esa prueba superveniente y la Sala Superior sí tenía esa prueba superveniente. Pero vean cómo podemos llegar a la verdad de un tema que estaba en una grabación. Se citó
Inclusive también posteriormente, ya no me acuerdo cómo terminó el asunto, pero posteriormente se presentó una denuncia por delito electoral y se le tuvo que dar seguimiento a esa denuncia por delito electoral, más aún que ya estaba confeso esa persona que sí había coaccionado el voto a favor de una candidata. Entonces vean todo lo que sucedió en Colima y por qué se anuló una elección de una gobernatura, pero por eso les digo, es muy importante siempre revisar el tema probatorio. Para anular una elección, el tema probatorio es esencial y debemos tenerlo ahí porque si no, va a ser muy complejo que se pueda anular una elección. Entonces vean, dice el tribunal, dice la Constitución, la sala superior y las salas regionales podrán anular una elección. Eso dice el 99 para elecciones federales. Y luego el 116 nos habla de las locales. También nos dice que también se puede anular una elección de gobernador, de diputados locales y de ayuntamientos. Obviamente, ¿quién va a anular estas elecciones conforme al 116 de la Constitución? En primera instancia, los tribunales electorales locales, pero en segunda instancia, el Tribunal Electoral Federal. Pero en este marco constitucional, lo que sí debe de quedar muy claro es que solamente los tribunales electorales pueden anular elecciones. Los institutos electorales en los estados, el INE, por ningún motivo pueden anular una elección, ni de oficio, ni a petición de parte, ni nada. El INE puede decirle al tribunal en un dictamen, ¿sabes qué? Este partido político rebasó 50% los topes de gastos de campaña, porque el INE es el encargado de la fiscalización. Y el INE se va a dar cuenta en un dictamen de fiscalización que realice si ese partido rebasó los topes. Y el INE va a decir, ah, caray, rebasó 50% los topes. ¿Qué va a hacer el INE? Puede sancionar al partido con una multa por rebasar los topes, quizá. Pero no puede anular la elección, es imposible. Aunque el INE advierta que hay un rebase de topes de gastos de campaña, aunque el INE advierta en la fiscalización que se incorporaron recursos públicos, aunque el INE advierta en la fiscalización que se incorporaron recursos de procedencia ilícita, el INE no puede anular una elección, es imposible. Los institutos estatales electorales también podrían advertir irregularidades, pero ellos no tienen facultades ni para anular la votación en una casilla, ni para anular una elección. Al contrario, las autoridades administrativas lo que van a hacer en estos procesos donde se solicite la nulidad de una elección, van a comparecer como autoridad responsable. Van a presentar un escrito a los tribunales y van a defender la elección. Y otro tema muy interesante en el tema de nulidades es, ¿quién va a defender la elección? Primero, el INE o el OPLE como autoridad responsable. ¿Por qué es la autoridad responsable? Porque ellos organizaron la elección. Entonces van a llegar al tribunal y le van a decir, oye, tribunal, efectivamente pasó esta irregularidad, pero ¿sabes qué? Tribunal no es determinante, no anules la elección. Ahora, ¿quiénes, ojo, esto también es muy importante, quiénes más tienen que acudir al tribunal? El que impugna la elección, pónganle ustedes, en segundo lugar tiene que ir al tribunal y solicitarle que se anule la elección. Bueno, también va a ir el tribunal, también va a ir el instituto como autoridad responsable a defender la elección. Pero ¿quién tiene que ir también a defender la elección? El tercero interesado. Exacto, como dice muy bien Obed, también va a llegar al tribunal el tercero interesado. ¿Quién es el tercero interesado? El primer lugar. Y el primer lugar también le va a decir, como dice muy bien Obed, el primer lugar también le va a decir al tribunal, no anules la elección. Y puede presentar pruebas el primer lugar. Y puede presentar pruebas la autoridad responsable para anular, no anular la elección. Entonces ahí vienen las partes al tribunal y el tribunal es el que tiene que resolver, tiene razón el INE, tiene razón el primer lugar o tiene razón el segundo lugar. Y ahí, conforme al tema probatorio, es donde va a decidir cualquier tribunal electoral quién tiene razón. Ahora les va otro caso todavía más curioso, otro caso que todavía llama más la atención.
A ver, diputaciones federales, ¿no? Es el tema que estamos viendo hoy. Yo gano la elección de diputaciones federales. Bueno, y el INE me dice, hace el cómputo distrital, el consejo distrital hace el cómputo distrital y dice, el candidato ganador es este, o sea, soy yo. Y me otorga la constancia de mayoría y validez de la elección. Pero imagínense que yo gano con una diferencia de 500 votos. Imagínense, en diputaciones federales, ¿eh? Obviamente fue una elección muy cerrada, yo gané. Pues, ¿qué va a pasar en esa elección? Que el segundo lugar la va a impugnar. Y el segundo lugar va a ir al tribunal y le va a decir al tribunal, oye, ¿sabes qué? Anulo esta elección de diputaciones federales por una serie de irregularidades, ¿no? Yo como primer lugar, también, ojo, no nomás voy a defender la elección, también puedo impugnar el resultado de ese cómputo distrital, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y el primer lugar por qué va a impugnar el resultado? Ojo, yo como primer lugar nunca voy a impugnar la validez de la elección, porque a mí me conviene que se haya declarado válida. Tampoco voy a impugnar la constancia que dice que soy elegible, que cumplo con todos los requisitos. Eso tampoco lo voy a impugnar. ¿Qué voy a impugnar como primer lugar? El resultado. O sea, el cómputo distrital donde dice que yo gané por 500 votos de ventaja, ese es el que voy a impugnar como primer lugar, porque el segundo lugar también va a impugnar ese resultado. Pero uno dice, bueno, ¿y tú primer lugar qué vas a impugnar si ya ganaste? A ver, como primer lugar, ¿qué voy a impugnar en el resultado si ya gané? Muchas veces nos dicen, oye, pues estás mal, eres el primer lugar y estás acudiendo al tribunal y estás impugnando el cómputo distrital que dice que es el primer lugar, pues ya te perdimos, ¿no? Si yo como candidato tengo buenos abogados, mis abogados o abogadas me van a decir, ¿sabes qué, candidato? Sí ganaste, pero el resultado fue muy cerrado. Entonces, ¿qué va a hacer el segundo lugar? Va a impugnar la elección. ¿Qué va a hacer el segundo lugar? Va a impugnar, no, exacto, como dice muy bien Andrés, ¿qué va a hacer el segundo lugar? El primer lugar va a impugnar la votación en varias casillas. ¿Qué casillas? Donde gané yo como primer lugar y él quedó en segundo lugar. Por ejemplo, en una casilla, yo como primer lugar gané con una ventaja de 500 votos al segundo, pues obviamente el segundo lugar va a impugnar la votación en esa casilla. Y si tiene razón el segundo lugar, a mí como primero me van a quitar 500 votos. Pues, ¿qué tengo que hacer yo como primer lugar? Yo como primer lugar tengo que impugnar las casillas donde ganó el segundo lugar. Porque si bien es cierto, yo gané en el cómputo distrital, obviamente como es un resultado muy cerrado, yo gané unas casillas, la mayoría de las casillas, pero el segundo lugar ganó en otras casillas y también en varias casillas. Por eso está muy cercano a mí el segundo lugar, porque ganó en muchas casillas. Yo gané un poco más que él, pero el segundo lugar también ganó en casillas. Entonces yo como primer lugar, ¿qué tengo que hacer? Impugnar casillas donde el segundo lugar ganó. Y si el segundo lugar en una casilla me ganó a mí por 500 votos de ventaja, pues yo tengo que impugnar esa casilla como primer lugar. Y si tengo razón como primer lugar, lo que va a pasar es que van a anularle esos votos al segundo. Y entonces yo en vez de ganar la elección por 500 votos, ya la gané por 1000 porque anulé una casilla donde el segundo lugar ganó 500 votos. Le quito esos 500 votos al segundo, entonces yo llevo una ventaja de 1000. Porque si no hago eso yo como primer lugar, en una de esas el segundo lugar me alcanza y me rebasa, como ya ha sucedido. Por ejemplo, me acuerdo de una elección en Quintana Roo, una elección de diputaciones locales en Quintana Roo. Fue tan cerrada la elección que el que ganó, ganó con 5 votos de ventaja. Nomás 5. Y entonces, ¿saben qué hizo el segundo lugar? Impugnó, no me acuerdo bien del dato, pero impugnó, imagínense, 8 boletas.
Fue al tribunal, el segundo lugar le dijo, oye, estas 8 boletas, dijo el instituto que son nulas y ¿sabes qué tribunal son para mi partido? El Tribunal Electoral de Quintana Roo, no fue el federal, sino el de Quintana Roo, revisó esas 8 boletas y dijo, tienes razón, esos no son votos nulos, son votos para tu partido. Entonces, con esos 8 votos, el segundo alcanzó al primero y lo rebasó. Y como el primer lugar dijo, ya gané y no impugnó ninguna boleta, pues el segundo lugar alcanzó al primero y el primero bajó a segundo. Hubo un cambio en el resultado en esa elección de diputaciones federales y el problema fue que el primer lugar no impugnó ni una sola boleta. Entonces, ojo, cuando el resultado es cerrado, yo como primer lugar también tengo que tener estrategias para solicitar se anule la votación en una o varias casillas o tengo que tener una estrategia para revisar los votos de toda la elección y tratar de conseguir más votos para mi partido y mi candidatura, porque en una de esas me alcanza el segundo y me rebasa. Y ya se han dado casos, tanto en tribunales locales como en el Tribunal Federal, donde hay un cambio del resultado porque se anula una o varias casillas. Otro ejemplo de diputaciones federales, muy interesante, 2021, fíjense, la última elección de diputaciones federales. En 3 distritos del país, uno fue aquí en la Ciudad de México, otro fue creo que en Baja California Sur y ya no me acuerdo del tercer distrito, pero en tres distritos el resultado en diputaciones federales fue muy, muy cerrado. Prácticamente quedaron empatados en diputaciones federales en esos 3 distritos. En esos 3 distritos ganó Morena, como en muchos más, ¿no? Pero entonces llegó el segundo lugar, o sea, la coalición, creo que era PRI, PRD, PAN, llegó al tribunal y le dijo, oye, ¿sabes qué? Tribunal anula estas casillas en esos 3 distritos. ¿Qué había sucedido en esas casillas? Sustituyeron a un funcionario por otra persona que no pertenecía a la sección de la casilla. Es decir, no llega el secretario en la casilla y entonces el presidente dice, lo voy a sustituir por otra persona. Pero dice la ley, lo tienes que sustituir por una persona que pertenezca a esa casilla, a esa sección, que esté prácticamente en la fila. Pues ¿saben qué hicieron en esas casillas? Lo sustituyeron por otra persona que no pertenecía a la sección, que no estaba en la fila. Se trajeron otra persona de otra casilla, otra básica, o un vecino, o lo que ustedes quieran. Total, que el que fungió como secretario o como escrutador no pertenecía a la sección. Que ese es un tema que también yo tengo mis dudas, ¿no? Pero pues es un criterio del tribunal, es una jurisprudencia del tribunal que está muy clara. Y el tribunal dice, si en la casilla hay un funcionario que no pertenece a la sección y estuvo ahí como funcionario durante toda la elección, durante toda la jornada electoral, fue sustituido y estuvo ahí como funcionario durante toda la jornada electoral, se anula toda la votación en esa casilla. O sea, si yo soy el presidente y me traigo a un vecino que conozco muy bien y lo pongo de escrutador, pero no pertenece a esa sección, sino a la casilla básica de 3 cuadras, dice el tribunal y también la ley, se tiene que anular todos los votos, porque la casilla se integró con una persona que no pertenecía a esa sección. Entonces, estos partidos políticos, esta coalición, pues tenía muy buenas abogadas y abogados, revisaron en todos los distritos y encontraron en esos 3 distritos que la elección había sido muy cerrada, pues que había personas que habían fungido como funcionarios y no pertenecían a la sección. Llegó el caso hasta la sala superior, primero a la regional y luego a la sala superior, y la sala superior anuló esas casillas en esos distritos. ¿Y saben qué pasó? Hubo un cambio de resultado. Y entonces el segundo lugar alcanzó al primero y lo rebasó. Y entonces esos 3 diputaciones que había ganado Morena las perdió. Y esas 3 diputaciones ahora son de la coalición.
y son 3 diputadas o diputados que actualmente están ejerciendo sus funciones en la Cámara de Diputados y Diputadas Federal. O sea, por 3 casillas tenemos 3 diputados o diputadas, no me acuerdo si eran candidatos o candidatos, actuales en este momento en el Congreso de la Unión, por unas casillas, nada más, porque el resultado fue cerrado. Por eso les digo, son casos muy importantes, pero imagínense que ustedes sean candidato a Diputación Federal, ganen la elección y luego les digan, pues ya no ganaste porque se anularon estas 3 casillas o estas 2 casillas. No, pues les da uno el ataque, ¿no? Pero vean cómo la revisión de estas casillas, el tema de nulidades, sí es muy importante y puede impactar en una elección. Simple y sencillamente, en la elección de 2021 tenemos 3 diputadas o 3 diputados que llegaron a la Cámara porque se anularon casillas. Y fueron resultados muy cerrados, ¿no? Entonces, ojo, hay que revisar muy bien esos temas porque una casilla puede provocar que pierda la elección. Imagínense todo lo que se hace en una elección de diputaciones federales, todo el trabajo desde que me eligen a mí como candidato en mi partido, luego hago la campaña, luego reviso todos los temas de fiscalización, luego gano la elección para que de repente me digan, pues se anula esta casilla y perdiste. Pues así les pasó a 3. Ya habían ganado la elección, ya les había dicho el INE, tú eres el candidato ganador, la elección es válida, cumples con todos los requisitos, eres elegible, sí, y de repente impugnan esa resolución del INE ante el tribunal revisa esas casillas, las anula y vas para atrás. Gana el segundo lugar y pierde el primer lugar. Y ojo, no se anuló la elección, simplemente hubo un cambio en el resultado. O sea, impugnar casillas no quiere decir que se va a anular la elección. No, impugnar casillas puede llevarnos solamente a un cambio en el resultado, ¿no? Por aquí nos pregunta Delfino, este, déjenme ver qué nos está preguntando aquí el compañero Delfino. Delfino nos pregunta, maestro, ¿nos podrían ver los números de juicios que resolvieron los casos que nos presenta para el ejemplo de esta lectura? Déjame buscarlos, Delfino, y con todo gusto te los mando a tu correo electrónico. Pero creo que si pones en Google elecciones de diputaciones federales que se anularon o que hubo cambio de resultado, ahí creo que sí aparecerían estos 3 casos, estos 3 expedientes, pero si no te los puedo buscar con todo gusto y los resolvemos. No fueron asuntos que resolvió la Sala Superior donde hubo un cambio de resultado en 3 elecciones. Les digo, una fue en el Distrito Federal, fue un distrito de la Ciudad de México, otro fue un distrito de Baja California Sur y el tercer distrito no recuerdo, pero obviamente son recursos de reconsideración que se resolvieron en el 2021, donde hubo cambio de resultado en 3 elecciones de diputaciones federales. Lo podemos buscar en Google, pero si no, Delfino, yo con todo gusto busco ese dato y te lo hago llegar, donde pues hubo cambio de resultado en 3 elecciones de diputaciones federales, ¿no? Bueno, seguimos, pero ojo, por eso les digo, siempre en primer lugar, si el resultado es cerrado, tiene que revisar toda la elección y si el primer lugar advierte que hay irregularidades en casillas, donde el que ganó en esas casillas fue el segundo lugar, o a lo mejor fue el tercer lugar el que ganó en esas casillas, pues tiene que impugnarlas el primer lugar para que aumente el resultado si es que se anula. Ahora, como ya vimos, no es tan fácil que se anule la votación en una casilla, pero este criterio sigue vigente. ¿En donde? Porque se sustituyó a los funcionarios por una persona que no pertenece a la sección, se tiene que anular la votación recibida en la casilla. Imagínense nada más. Entonces, ¿qué nos manda? ¿Qué mensaje también nos manda la Sala Superior sobre este criterio? Oye, si yo soy presidenta o presidenta presidenta de la casilla y no llega un escrutador, ¿saben qué? Mejor me quedo con los que tengo, no los sustituyo. Acuérdense, en el 2024 vamos a tener elecciones concurrentes. Muy bien, 2024, elecciones concurrentes. Vamos a tener un presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores. Entonces, imagínense que ustedes sean el presidente en la casilla. Si no llega un escrutador,
pues mejor no lo sustituyo. No vaya a ser que el que sustituya no pertenezca a la sección y se anule la votación en la casilla. Mejor me quedo con el presidente, los 2 secretarios y 2 escrutadores. Y listo, porque la sala superior también tiene un criterio muy claro que dice, si tienes la mitad de los funcionarios en la casilla, con eso es suficiente para que la elección sea válida. Entonces, si en la casilla tengo un presidente, 2 secretarios y 2 escrutadores, solamente me faltó uno, pues la elección va a ser válida. La votación en esa casilla va a ser válida. Es suficiente con esos funcionarios, con esos 5 funcionarios, no necesito los 6. Entonces, si soy el presidente, pues para evitar problemas, me quedo nada más con esos 6 funcionarios. No vaya a ser que me traiga perdón, con esos 5 funcionarios. No vaya a ser que me traiga al 6º funcionario que no llegó y resulta que este no pertenece a la sección y entonces se anulan todos los votos. Mejor me quedo con 5. Ahora, si llega un suplente, bueno, ese ya sabemos, obviamente, que pertenece a la sección y no hay ningún problema. El problema es que no lleguen los suplentes y no llega un escrutador. Si no llegan los suplentes y no llega un escrutador, yo soy de la idea, mejor me quedo con estos 5 y ya. Si lo voy a sustituir al que no llegó, pues sí tengo que cerciorarme claramente que pertenezca a la sección, es decir, que esté ahí en la fila. Acuérdense qué quiere decir una sección electoral: casilla básica, casilla contigua, y también puede haber una casilla extraordinaria o especial en esa sección. Pero si me traigo una persona de otra básica, que está en la fila de otra casilla básica, pues yo lo puedo hacer de buena fe, nada más que resulta que ya no está en la sección, porque esa persona estaba en la fila de otra casilla básica. Entonces, al ser otra casilla básica, ya es otra sección. Entonces, al ser otra sección distinta, dice la sala superior, se anulan los votos. Que yo sigo teniendo, les digo ahí mis dudas, porque uno dice, bueno, ¿por qué no? No sé, Andrés, qué dato nos estás pasando, si nos puedes decir, Andrés. Sí, es una nota de expansión sobre las 3 diputaciones que se le quita a Morena. Excelente, Andrés, te agradezco mucho. Ahí está el dato del Fino, por si puedes buscar ahí los datos y después ya te metes, ya teniendo el número de expediente, te metes a la página del tribunal o pones el número del expediente en Google y te van a salir las 3 sentencias efectivamente de esos 3 casos. Y fíjense, no a ti, Delfino, son casos de 2021, ¿eh? No estamos hablando del 2000 ni del 2003 son del 2021, pero ese es el caso central, Delfino, que no pertenecían a la sección esas personas. Entonces, por ejemplo, para las elecciones de Coahuila y del Estado de México, pues claro que el partido político que pierda la elección, lo primero que va a buscar en las casillas es donde hubo sustitución de funcionarios y que esos funcionarios no pertenecían a la sección. Pero, por ejemplo, yo les pregunto, así dice la ley, así dice el criterio del tribunal. Luego nos pregunta Gerardo, cuando se presenta esta situación, antes de sustituir se debe verificar que el ciudadano que se encuentre en la lista nominal y en automático deberá pertenecer a las... Exactamente, Gerardo, ese es el tema. Para que pertenezca a la sección esa persona, debe estar en la lista nominal. Entonces, si no está en la lista nominal, ¿por qué no lo traemos? Bueno, es de buena fe. ¿Saben qué hacen los presidentes? A mí me comentó una vez uno, es que sabes que nadie quiere de la fila. Nadie quiere ser funcionario, porque claro, no es sencillo decirle a alguien de la fila, ¿qué crees? Te vas a quedar aquí hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana. No, pues es difícil, algo que uno dice es muy sencillo, tráete a alguien de la fila. No, los de la fila luego nos dicen, no, 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 ¿cómo crees que me voy a quedar aquí hasta las 12 de la noche? Entonces, muchas veces es difícil. Entonces dice el presidente, pues me voy a traer a mi hermano, a mi vecino, a mi tía, a mi primo, que también votan aquí a 3 cuadras. Pues no, porque si te traes a tu vecino, a tu hermano, a tu tío, a tu compadre, al que tú quieras, y no pertenece a la sección, es decir, no está, como dice muy bien el compañero, en la lista nominal de esa casilla, si no está en la lista nominal, no pertenece a la sección, y vean, costó 3 diputaciones federales el asunto.
no cualquier cosa, 3 diputaciones federales y también a nivel local ha sucedido. Pero yo les pregunto, porque yo tengo mis dudas, ¿no? Con este criterio. Si traemos a alguien que nos presenta su credencial, pero que está en la lista nominal de otra casilla básica, ¿de verdad afecta a los votos esta situación? ¿De verdad hay que anular los votos en la casilla? Porque así dice la ley. O sea, ¿en qué está afectando que tengamos un escrutador que pertenece a otra sección, pero sí tiene su credencial y sí está en la lista nominal, pero de otra sección? ¿De verdad afecta los votos? Yo tengo mis dudas, pero ahí está en la ley que se debe anular la votación y está en criterios del tribunal actuales y vigentes. ¿A qué me refiero con eso? Que la integración actual de la sala superior dice, si no pertenece a la sección, se anulan todos los votos de esa casilla. Entonces, ojo, hay que tener este criterio, está vigente y va a aplicar, obviamente, para las elecciones de Coahuila y para las elecciones del Estado de México. No tengo la seguridad si vamos a estar todavía en estos supuestos para el 2024, porque si entra el voto electrónico, etcétera, nos pueden modificar algunas cosas, pero para Coahuila y Estado de México seguramente va a seguir vigente este criterio, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Dice Andrés, para mi criterio, no, pero hay muchas malas prácticas de los partidos políticos. Pues sí, ¿no? Hay que ver siempre qué sucede. Es un criterio de la sala superior. Y fíjense, este criterio tiene ya más de 20 años donde se ha dicho por parte de la sala superior, si la persona no pertenece a la sección, se va a anular la votación. Y es un tema que por lo general no es de mala fe. Por lo general, la presidenta o el presidente de la casilla se trae una persona, pues al que puede, y muchas veces desconocen lo que dice la ley. Por eso la capacitación a funcionarias y funcionarios es muy importante. ¿Y saben qué otra capacitación es muy importante? La de los representantes de los partidos políticos que están en la casilla. Ellos no intervienen, la decisión la toma el presidente, pero un representante de un partido le puede decir al presidente, oye, ojo, aquí está la ley y aquí está esta jurisprudencia que dice que si nos traemos a alguien que no pertenece a la sección, se anulan los votos. Entonces, ¿sabes qué, presidente? Ten cuidado con ese tema. Cumple con lo que dice la ley y sácalo de la lista nominal de esta sección. Y si no, mejor nos quedamos sin escrutador. Claro, la decisión la toma el presidente, pero si los representantes saben esta situación, pues los representantes le pueden decir al presidente, oye, eso es contra la ley, no lo hagas porque todo lo que trabajemos hoy aquí en la casilla se puede perder por este sentido. También nos dice Gerardo, representantes del partido no siempre son de la misma sección y no hay problema alguno. Este criterio debe ampliarse a la integración de los funcionarios de mesa directiva de casilla, respetando lo establecido a la ley en que son funcionarios gubernamentales, que no son funcionarios gubernamentales, que no pertenezcan al municipio, distrito, federal, etcétera. Pues sí, es un criterio que debería de revisarse realmente, Gerardo, porque pues si el representante del partido puede ser de cualquier lado, inclusive no puede, los representantes de los partidos, dice la ley, si no aparecen en la lista nominal no hay ningún problema, porque son representantes de partido. Bueno, esto también podría aplicar a los funcionarios de la mesa directiva de casilla, porque luego muchas veces no nos alcanzan, no tenemos los funcionarios suficientes, o luego no llegan el día de la jornada electoral. Es un criterio que hay que revisarlo, pero habría que hacer una modificación directamente, ¿no? Para evitar problemas en la ley. Y que la ley diga, si aparece en una lista nominal, yo le pondría, por ejemplo, si aparece en una lista nominal en ese distrito, exhibe su credencial para votar con fotografía, puede ser un funcionario en la casilla. Con que me exhiba su credencial esté vigente y aparezca en una lista nominal ahí, pues puede ser. ¿Cuál es el problema que dice la sala superior? Pues que en esa casilla no tenemos las demás listas nominales. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Yo, por ejemplo, que soy presidente de la casilla, ¿cómo voy a saber si su credencial es vigente o no? Si no tengo la lista nominal, porque esa lista nominal no está en mi casilla. Esa es una defensa, ¿no? A ese criterio. Pero otro tema de ese criterio es, bueno, ya llegó, me exhibió su credencial, a lo mejor está vigente, a lo mejor no está vigente.
Pero ¿por qué afectó a la votación? Si el presidente lo está revisando en todas sus actuaciones, si está firmando actas, si ahí están los representantes de los partidos políticos vigilando la actuación de todos los funcionarios, si no se advierte ninguna irregularidad en las actas que se llenaron en esa casilla, si atendió a todo lo que dijo el presidente, ese escrutador, ¿dónde está la afectación a la votación? Pero bueno, dice la sala superior, es que no hay certeza, yo no sé si esa persona que está exhibiendo su credencial es vigente, pertenece a ese distrito, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí está el tema, es un tema de discusión, pero bueno, como digo yo, cuando hay jurisprudencia ya no hay discusión, se tiene que atender a lo que dice la jurisprudencia, que es obligatoria, y la jurisprudencia obligatoria dice, si lo sustituiste por una persona que no pertenece a la sección, se anula la votación en esa casilla. Y claro, nomás se anuló en 2 o 3 casillas, pero eso alcanzó para darle un cambio al resultado en la elección de diputaciones federales. Aquí también nos dice Gerardo, considero que el tema es de fondo, es decir, que esta actividad cívica cultural sea atractiva de cierta manera obligatoria, enfocando el tema cívico, ya que la ciudadanía se muestra apática. Exacto, ese es otro tema cultural muy importante, Gerardo. Luego de veras, ojalá, si ustedes algún día los invitan como representante de partido o como funcionarios o funcionarios de la casilla, vayan, no les va a pasar nada por un día que estén ahí. No saben la gran experiencia. Yo antes de que entrara al tribunal electoral, les estoy hablando de hace muchísimos años, me tocó ser secretario en una casilla. Es una experiencia que uno aprende muchísimo, convive con la ciudadanía, convive con todos sus vecinos, se da cuenta exactamente todo el procedimiento que hay que hacer en una casilla, todo el esfuerzo que se hace, contar las boletas, darle la boleta a los ciudadanos, revisar su credencial, ver la lista nominal, luego se cierra la casilla y uno dice, ya terminamos, ¿cuál? Apenas empieza lo pesado, contar todas las actas, llenar todas las actas, contar todas las boletas, pero es realmente una experiencia que vale mucho la pena porque uno ahí se da cuenta directamente de qué se trata la materia electoral. Es un tema cultural, porque de veras, muchas veces el presidente le dice, oye, ¿quieres apoyarme porque no llegó el escrutador? No. Al que sigue de la fila tampoco, al que sigue de la fila tampoco, al que nadie quiere apoyar. Entonces el presidente, de alguna forma, si no está bien informado de estos temas y estas jurisprudencias del Tribunal Electoral, el presidente dice, no, es que yo tengo que traer otro escrutador porque si no, no va a valer esta votación. A veces así se piensa. Es que si no están todos los funcionarios, entonces se van a anular los votos en la casilla. Y no, es al revés. Si no están todos los funcionarios, simplemente dice la sala superior, con tener la mitad es suficiente. Y eso no lo saben muchas veces los funcionarios de la casilla, y entonces dicen, no hay que conseguir un escrutador, el que faltó lo tenemos que conseguir de donde sea. Y obviamente lo primero que hacen, pues es hablarle a alguno de sus familiares, a alguno de sus amigos, que sí van a aceptar apoyar al presidente en las labores de la casilla, pero resulta que esa persona que sí acepta, como dice Gerardo, no pertenece a la sección y entonces vienen los problemas, porque no hay una cultura política. La verdad, como ciudadanos, si un día estamos en la fila y nos dicen, oye, ¿nos quieres apoyar como escrutador? Pues la verdad tendríamos que aceptar y entrarle como escrutador. El presidente nos va a decir todo lo que hay que hacer, pero sí tendríamos que aceptar ser funcionario. Luego el INE, muchas veces yo cuando he dado cursos en el INE me dicen, no, es que sabe que licenciado, no tenemos los funcionarios. Vamos a las casas, les llega una carta, ¿quieres participar como funcionario? Nos contestan que no, luego vamos, les hablamos por teléfono, oye, de verdad apóyanos porque necesitamos a alguien de la sección y me siguen contestando que no. Y cada vez es más complejo el problema del INE para designar funcionarios porque cada vez menos personas quieren ser funcionarios de mesa directiva de casilla. Y el INE tiene que juntar a todos. Y entonces imagínense, 2024, un dato les doy por ahí, 170,000 casillas. Por 6 funcionarios en cada casilla, ¿cuántos funcionarios tiene que capacitar el INE? Pero primero tiene que aceptar el ciudadano ser funcionario, si no, entonces el INE, ¿cuántos funcionarios tiene que tener para el 2024? Y eso que estamos hablando de casilla única. Antes era funcionarios para la casilla local y funcionarios para la casilla federal, imagínense. Ahora nada más necesitamos, de entrada, necesitamos 6, pero 6 por casilla.
son 170,000 casillas para el 2024. Y el INE tiene ese gran trabajo de pues, capacitar mínimo a 170,000 personas, más los suplentes, digo mínimo a 6, más los suplentes en 170,000 casillas, ¿no? Entonces es una labor muy importante. Y luego también los representantes, digo, los partidos políticos, imagínense tener un representante en cada una de las 70,000 casillas. Pues si no eres un partido grande con una estructura muy importante, va a ser muy difícil que como partido político puedas tener un representante en cada una de las casillas, pero es fundamental. Sabemos que hay un representante general, pero no es lo mismo que el general se dé sus vueltas a la casilla a tener ahí uno durante todo el desarrollo de la casilla. Un representante de un partido puede salvar ese tema que les digo. Un representante bien capacitado de un partido le puede decir al presidente, no le des acceso a esta persona porque no pertenece a la sección y se hubiera salvado esa elección de diputaciones federales. Imagínense la importancia de un representante de un partido. Si esos representantes de Morena le hubieran dicho al presidente, oye, no sustituyas a esta persona porque no lo permite la ley, pues a lo mejor hubiera ganado Morena la candidatura, pero como no sé si había representantes o no de Morena en esa casilla, y si los representantes de Morena no le dijeron nada al presidente, y el presidente dijo, me traigo a este que no pertenece a la sección, y todos firmaron ese movimiento en la hoja de incidentes de conformidad, pues se perdió la elección. Nunca imaginamos que por una irregularidad en una casilla se pueda perder la elección, pero ya les dije, al tribunal han llegado elecciones empatadas. Dejen la votación en una casilla. Un voto puede decidir una elección, hasta el municipal. No hemos tenido, obviamente, por un voto de una elección federal, porque son muchas las casillas y muchos los votos, pero en varios municipios, un voto, dos votos, tres votos, les van a decidir la elección. Entonces, es fundamental que estén bien capacitadas las funcionarias y los funcionarios, y también es muy importante la capacitación de los representantes de los partidos políticos y que los partidos políticos tengan representantes en todas las casillas. También en la Escuela Judicial Electoral, ya les viene ahí el anuncio, en la Escuela Judicial Electoral también impartimos cursos de capacitación a partidos políticos, a representantes que van a estar en las casillas, les explicamos todo lo que se tiene que hacer en la casilla. Entonces los partidos políticos en cualquier momento pueden solicitarle a la Escuela Judicial Electoral un curso de capacitación para personas que van a fungir como representantes de casillas, ¿no?, en una elección. Y se agenda en la Escuela Judicial Electoral, y nosotros los profesores investigadores podemos impartir curso a cualquier partido político a nivel estatal o a nivel nacional. Muchas veces a mí me ha tocado ir a los partidos políticos nacionales, a los partidos políticos locales. Antes se hacía presencial, ahora es híbrido, puede ser presencial o puede ser así vía Zoom, pero constantemente también estamos capacitando a partidos políticos sobre todos estos temas, porque parece que no, pero ya vieron, simplemente 2021 se perdieron 3 diputaciones federales por inconsistencias en algunas casillas, no crean que en muchas, pero por algunas inconsistencias en algunas casillas, pues se perdieron 3 diputaciones federales, y otro partido que quedó en segundo lugar, pues las ganó. Sí, adelante Andrés, te escuchamos. Gracias. Nada más un comentario de lo que está hablando. Desgraciadamente, con los funcionarios de casilla, creo que los partidos políticos tienen la culpa. Porque por la experiencia que yo he tenido en diferentes estados de la República, el INE, cuando les paga a los funcionarios públicos, la verdad les paga muy poco. Y como usted dice, son casi luego 14 o 18 horas. Llegan los partidos políticos, les ofrecen un poco más y los convencen de que sean, en lugar de representantes del INE o del OPLE, que sean representantes de partido político. Creo que por ahí está medio perverso el asunto. Y por otro lado, creo que sí hace falta más difusión por parte del INE y posiblemente del tribunal hacia la ciudadanía que participen de esta manera. Yo creo que si hacemos a la ciudadanía consciente de la importancia que tienen los funcionarios de casilla, creo que esto podría avanzar. Sería mi comentario. Gracias.
Sí, exactamente, Andrés. Es un tema cultural y es un tema de difusión. Hay que convencer, las autoridades electorales tenemos que convencer a la ciudadanía en general que apoyen en estos temas de fungir como funcionarias o funcionarios de mesa directiva de casilla, ¿no? Es importante estos temas porque solamente así, pues, vamos a tener pues sobre todo funcionarios y funcionarios de calidad que sean bien capacitados, que acepten no con entusiasmo ese fungir como funcionarios o funcionarios de mesa directiva de casilla y sobre todo porque para evitar errores en el llenado de las actas, pues siempre el INE busca a las personas en ese distrito con mayor índice de escolaridad, ¿no? Hay distritos donde porque uno dice, bueno, pues obviamente vamos a escoger a unos que tengan licenciatura para que no cometan errores en el llenado de las actas, etcétera. Pero bueno, hay zonas rurales que solamente tienen la primaria, todas las personas de esa zona rural. Entonces hay que escoger de esa zona rural a funcionarias y funcionarios, obviamente, de esa sección. Y los que tienen mayor alto índice de escolaridad son de primaria, terminaron la primaria nada más, y entonces imagínense que no acepten el cargo. Entonces, bueno, sí es un tema de difusión, es un tema cultural, pero ojalá poco a poco la ciudadanía pues se convenza de que sí, cuando les llegue la invitación, vayan al curso de capacitación y acepten el cargo, porque sí, últimamente nos ha dicho el INE, pues cada vez nos cuesta mucho mayor trabajo. Ahora, el pretexto, que yo no sé si es pretexto, ¿no? Que también lo tenemos que tomar en cuenta, pues son temas de seguridad, no es que dicen, no, es que es muy peligroso y que no sé qué, y que en estas son entonces habrá que ver también de qué zona se trata y revisar también estos temas de seguridad, pero la verdad es que sí, la ciudadanía tenemos que participar. Aquí nos dice Ala Orozco, pero ¿por qué se debe de pagar? Bueno, en algunos casos los partidos políticos sí pagan a sus representantes de partido para estar ahí durante la jornada electoral. Inclusive en algunos casos, pues se ha señalado que dentro del financiamiento público que tienen los partidos políticos, pues alguna partida se fue, no para la campaña, sino para pagarles a sus representantes o por lo menos para enviarles los alimentos, porque acuérdense que pues, tienen que estar todo el día ahí en la casilla, no pueden salir de la casilla, entonces sí lleva un costo para los partidos políticos estas representaciones, ¿no? Por otro lado, un partido político no puede registrar a ciudadanos insaculados, el sistema de registro del INE, perdón, en automático los rechaza. Bueno, sí, ahí también hay un sistema en donde no, obviamente como dice muy bien Gerardo, ¿no? El partido no puede registrar a ciudadanos insaculados en el INE. Si ya fue insaculado por el INE, pues obviamente ya está como funcionario o funcionaria. De entrada se entiende que el partido político no podría jalar a estas personas que ya están como funcionarios, no se los podría llevar a un partido político para que sean representantes en vez de funcionarios. Todos estos casos muchas veces llegan al tribunal y muchas veces impugna la votación porque no deben ser esos los funcionarios o porque no deben ser esos los representantes de los partidos. Son temas que también ha revisado el tribunal o, por ejemplo, un servidor público de mando superior tampoco puede ser funcionario de la mesa directiva de casilla porque de alguna forma podría coaccionar al electorado. Por ejemplo, un funcionario que es director o es jefe en una institución y si las personas de las que él es el jefe van a votar a esa misma casilla, pues de alguna forma podría presionar este director a esas personas porque votaran en sentido a favor o en contra de un partido político. Por eso también ha dicho el tribunal y lo dice la ley, funcionarios o servidores públicos de mando superior no pueden ejercer el cargo como funcionarias o funcionarios de partido político, tampoco ninguna candidatura, es decir, hay ciertas excepciones, pero todos estos casos se han impugnado ante el tribunal. Lo difícil es, ¿no? Acreditar que fue la irregularidad determinante en la casilla para anular los votos. Aquí también nos dice Ale Orozco, me refería a los integrantes de las casillas, se lleva a cabo la instalación, insaculación en vivo y todo a todo color ante el Consejo Distrital. Sí, así debe ser transparente. El problema es, Ale es el que señalaba al compañero que luego
pues los partidos políticos, ya que están capacitados por el INE, se los quieren llevar como representantes de partido y que no se presenten el día de la jornada electoral como funcionarios, sino como representantes de partido. Son temas que han llegado al tribunal, ¿no? Al menos nos dice Oded, a menos que renuncie el ciudadano, si también podría darse ese caso. Dice Delfino, a los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla no hay un pago por parte del INE, lo que se les proporciona es un apoyo económico para alimentación durante la jornada electoral. Exactamente, pero es justo Delfino lo que nos dicen algunos compañeros, pues si el partido les paga y el INE no, pues va a ser más complicado para el INE, ¿no? Integrar funcionarios de mesa directiva de casilla, ¿no? En todo el país, pero pues sí es un tema, como también lo señaló muy bien Andrés, es un tema cultural, es un tema que hay que revisar y que somos nosotros los ciudadanos, así lo dice el sistema electoral en México, nosotros los ciudadanos y ciudadanas somos los que recibimos el voto, entonces si nos están invitando a recibir el voto y a contar los votos el día de la jornada electoral, pues nuestro deber cívico es acudir a la casilla para que no se haga más compleja esta actividad por parte del INE. Ale Orozco nos dice, si se agota, las personas insecurizadas están encausadas por el motivo por el cual no pueden aceptar ser funcionarios en la casilla, se solicita la lista nominal. Sí, es efectivamente. Lo ideal es que vía la lista nominal sean los funcionarios de mesa directiva de casilla los que aparezcan ahí directamente en la lista nominal, o si hay sustituciones, pues también los que sean sustituidos aparezcan también ahí en la lista nominal, porque ya lo vimos que si no aparecen en la lista nominal, pues es motivo para que se anule toda la votación en la casilla. Obed Martínez nos dice, de hecho se da la renuncia porque los partidos les ofrecen más dinero que lo que el INE, que los que les da el INE. Pues es que el INE los capacita y les da alimentos, pero obviamente, como dicen las compañeras y los compañeros, el INE no les paga a los funcionarios o a los funcionarios de mesa directiva de casilla. Simple y sencillamente es un deber cívico que debemos de tener todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. Si nos dice el sistema electoral, tú como ciudadano en una de esas vas a recibir los votos y contar los votos, pues tendríamos que atender a ese llamado, en pocas palabras, del Estado mexicano que nos dice apóyanos para recibir la elección, los votos en esta elección. Sí, Raimundo, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, doctor Darío? Buen día. Buen Oiga, día, Raimundo. una pregunta. No sé Sí, si adelante. tenga usted conocimiento o alguno de los compañeros. Tengo Sí, entendido que para que el fenómeno de la falta de representantes, más bien, perdón, de funcionarios de casilla, creo que en algún país, no sé si de acá de lo que es el sur, sí, eh, creo que la motivación que da ese sistema de ese país es de que los representantes de casillas se vean beneficiados con temas, por ejemplo, de pago de predial, pago de licencia de conducir, algunas situaciones para motivar al ciudadano a que vaya a apoyar en ese momento la casilla. ¿No consideraría usted que fuera una situación para que nuestro país cambiara esa situación, a pesar de que nosotros como ciudadanos pues tenemos la obligación de participar en el tema de la democracia en nuestro país? ¿Usted consideraría que pudiera que México cambiara esa situación? Porque es evidente que, como muchos compañeros lo han dicho, muchos partidos políticos de tiempo atrás siempre han hecho esa acción de quererte comprar un representante o funcionario de casilla para que el día de la elección, pues obviamente su gente o su estructura las metan en ese sentido y pueda haber algunas irregularidades en el proceso. Ese es mi punto de vista, doctor. sí, muchas gracias, Raimundo. Pues tendría que revisarse ese tema a ver pues qué incentivos se le pudiera dar a los funcionarios de mesa directiva de casilla por haber participado durante toda la jornada electoral, porque acuérdense que es un día festivo, es un domingo y no trabajan 2 o 3 horas. Tiene uno que presentarse aproximadamente a las 7 de la mañana y va terminando ese tema 12, 1 de la mañana muchas veces. Entonces, es un procedimiento muy complejo, es una labor muy importante la que hacen los funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. Y ojo, como es en domingo, pues acaban a la 1 de la mañana y hay que presentarse a trabajar al día siguiente muy temprano, ¿no? Por lo general.
O en otras ocasiones, por ejemplo, también me han dicho en el INE, es que sabe qué, por ejemplo, una vez fui a Acapulco y me dijeron los del Consejo Distrital del INE, es que aquí todo el mundo trabaja el domingo, es su día más importante, porque es cuando más personas hay, cuando más turismo hay, cuando más propinas reciben, y pues les decimos, vente a la casilla todo el día, pues nos dicen, oye, no sabes qué, pues mi día más importante es el domingo. Entonces sí tiene razón, Raimundo, habrá que buscar algún incentivo quizá para estos temas y también algún incentivo, como decían por ahí en otra sesión los compañeros, pues por ejemplo, en Uruguay vota el 90% de la ciudadanía, sí, porque si no votas hay sanción. Bueno, podría ser también que si votas tengamos alguna otra, una ventaja adicional, ¿no? Que se diga, en vez de que tengamos sanciones, tengamos incentivos por acudir a votar. Podría revisarse cuál podría ser el incentivo, pero nunca verlo como una sanción. A mí ese tema de Uruguay no me parece para nada, que si no vas a votar es sujeto a una sanción. Yo creo que es un tema de elección de la ciudadanía, pero a lo mejor si sí vas a votar, pues tengas algún incentivo por ahí, ¿no? Que podría dar la autoridad, no sé, habrá que buscar qué incentivo podría ser el más prudente, pero sí buscar incentivo tanto para si quieres ir a votar y si votas, tengas un incentivo adicional, o en su caso, pues como tú lo dices, sobre todo los funcionarios y las funcionarias de mesa directiva de casilla, revisar qué incentivos se les pudiera dar a estas personas pues porque sí trabajaron todo el domingo y como les digo, al día siguiente hay que presentarse y nadie le va a preguntar a ese funcionario o funcionaria, oye, ya sé que trabajaste ayer hasta la 1 de la mañana, ¿no? Uno se tiene que presentar en el trabajo y listo, ¿no? Y sobre todo en esas, hay zonas, muchas zonas en el país donde, como les digo, pues el día más importante de trabajo para esas personas, pues es el domingo. Entonces imagínense el INE que está en Cancún y dice, oye, pues necesito funcionarios para todas las casillas de Cancún. ¿Quién me apoya? Pues van a decir los funcionarios, oye, pues es que aquí cuando más turismo hay en Cancún es el domingo, entonces dejen ustedes que vayan a votar, pues que sean funcionarios, pierden su día de trabajo, todo el domingo, que es un día de trabajo muy importante para ellos, pues los pierden si son funcionarios o son funcionarios. O sea, hay que revisar el tema, Raimundo, y es muy buena aportación la tuya, habrá que revisar qué incentivos se le podría dar a las funcionarias y a los funcionarios de mesa directiva por la actuación que tuvieron durante la jornada electoral, que sí les digo, es pesada muchas veces la jornada, porque empieza a las 7 y va terminando 12, 1 de la mañana, y nadie puede salir de la casilla, porque cualquier funcionario que salga de la casilla, aunque sea 1 hora o 2, y luego regrese, eso puede provocar que se anulen todos los votos en la casilla, ¿eh? Porque un funcionario salió 1 hora o 2 de la casilla. Ya tuvimos un caso donde dijeron, firmaron un acta de incidentes en la casilla y fíjense qué decía el acta de incidentes. Yo cuando la leí no lo podía creer, pero el acta de incidentes dice, cerramos la casilla de 2 a 4 y todos nos fuimos a comer. Y todos la firmaron de conformidad, todos de acuerdo, funcionarios y representantes de los partidos. Pero claro, ¿qué pasó? Que el que perdió en la casilla fue y impugnó y enseñó la prueba. Mira, aquí está la hoja de incidentes, donde de 2 a 4 cerramos la casilla y nos fuimos. No, pues, ¿cómo crees? Se anulan todos los votos. Entonces, sí es una función, pues realmente muy importante de los funcionarios y es pesado el trabajo, porque les digo, es de 7 de la mañana hasta las 11, 12, 1 de la mañana, es pesado, ¿no? Sí, adelante, Beatriz, te escuchamos. Sí, maestro, yo considero también que pudiera ser que los recursos o el recurso que se le da a los funcionarios de casillas, se le dé un día antes para que ellos puedan comprar sus alimentos y al momento de ir ya a la casilla, ya lleven sus alimentos, ellos ya no tengan que salir, porque eso infunde mucho que el día de la votación se les da en la casilla el dinero y pues ya ellos ya no tienen opción de salir. Y otra del factor que yo considero es que hay algunas eh, zonas donde a veces la gente es muy, infunden miedo. Y a veces a los representantes de casilla, perdón, les da este temor porque a veces no tienen, no se sienten seguros y ha pasado que también en las casillas a veces
suceden disturbios y cuestiones, se dan ciertas situaciones. Entonces, con esos antecedentes, a veces algunas personas tienen ese temor, pues, que se vaya a suceder, que vaya a suceder el día de la votación. Esa es mi opinión. Sí, muchas gracias, Beatriz. Hay que revisar esos temas, ambos temas que señalas, cuál es la mejor forma de que pues tengan ahí listos sus alimentos, porque pues estamos hablando desayuno, comida y cena, ¿no? Prácticamente para los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Y otro tema muy delicado en nuestro país es ese tema, porque tú señalas muy bien de la seguridad. Habrá que revisar muy bien esos temas, pues para que los días de la jornada electoral pues haya una completa seguridad tanto en las casillas como para los electores que llegan a las casillas a votar, ¿no? Se supone que hay por ahí temas de seguridad en las casillas, hay personas de seguridad que están ahí vigilando toda la elección, pero bueno, habrá que revisar esos temas para que sea más eficiente, tanto el tema de el trato que se le da a los funcionarios y funcionarios de mesa directiva de casilla, y también pues los temas de seguridad que son esenciales, pero desde mi punto de vista, insisto, no puede ser ese pretexto para no cumplir con nuestra función cívica. Finalmente habrá que ver cómo el INE puede implementar de la mejor forma, este tema de los funcionarios y las funcionarias, pero realmente nosotros sí tendríamos, como dicen Alejandra y como dice Gerardo, pues sí tenemos realmente, yo lo veo hasta prácticamente desde una obligación, ¿no? Porque la ley y la constitución siempre dicen es una obligación y también es un derecho, etcétera, pero si realmente a mí me llega una invitación como funcionario de mesa directiva de la casilla, pues sí tendría que aceptarlo, y no porque es una obligación, sino porque es un compromiso cívico, un compromiso cultural, y realmente, pues si quiero dormir tranquilo, solamente voy a dormir tranquilo si acepté el cargo y fui presidenta, presidente, secretario, secretario, y más si somos nosotros, o nosotras. Nosotros con un índice de escolaridad de licenciatura, pues sí, se los digo sinceramente, sí quedaremos muy mal si teniendo ese nivel alto donde podemos llenar las actas de escrutinio y cómputo sin ningún problema, no aceptamos el cargo y entonces metemos en problemas al INE y entonces el INE dice, híjole, este era idóneo porque tiene una licenciatura, ahora voy a tener que buscar a otro y a lo mejor ese otro pues nada más terminó la preparatoria, etcétera, ¿no? Siempre debemos buscar a las mejores funcionarias y a los mejores funcionarios y pues capacitarlos, ¿no? Porque como les digo, hay zonas rurales donde pues el mayor índice de escolaridad es la primaria y pues hay que escoger con ese índice de escolaridad, pero siempre buscar una muy buena capacitación, porque ojo, también hay que señalarlo como es, ¿no? Pues muchas veces el INE después revisa, por ejemplo, creo que en el 2009, no me acuerdo si fue en esa elección, pero en el 2009 el INE mandó un dato muy interesante y nos dijo el INE en el 2009, pues el 40% de las actas de escrutinio y cómputo tenían errores en todo el país. A lo mejor no errores graves, ¿no? A lo mejor estaban tachoneadas las actas o se equivocaron en una suma o en un nombre o no venía una firma de alguno de los funcionarios, pero estamos hablando que de todo el país el 40% de las actas en las casillas tenían errores. Eso poco a poco se ha ido superando y ha ido siendo más eficiente. Pero por eso la capacitación del INE también es muy importante, porque, ojo, nos las ponen en chino también a las funcionarias y funcionarios. Te dicen, mira, aquí está el acta de escrutinio y cómputo, llénala y no te puedes equivocar, porque solo hay un original. Entonces, imagínense el trabajo tan complejo, simplemente cuáles son los votos nulos, como ya vimos, cuáles son los votos de candidaturas no registradas, cuáles son los votos para la coalición, cuáles son los votos para cada partido, y luego cuando hacemos la suma general, hay que sumar los votos de todos los partidos, pero los nulos también se suman o no. Pues claro que también se suman. Los votos de las candidaturas de candidatos no registrados también se suman o no. También se suman. Los votos para las coaliciones donde marcaron los 3 de la coalición también se suman, pues también, pero muchas veces el ciudadano dice, no, aquí son votos nulos, estos no los sumes. O aquí son candidaturas no registradas, y ya quedó mal el acta. Entonces sí, la capacitación es muy importante
y debemos buscar, pues por lo general el INE busca a las personas idóneas para que sean funcionarios o funcionarias, pero resulta que las personas idóneas no aceptan. Y entonces hay que buscar en otro lado, hay que capacitar. Y luego lo que también muchas veces es muy lamentable, que ya te capacitaron, ya eres el presidente de la casilla, ya te dieron el material que se va a utilizar en la casilla, ya tienes las boletas, las urnas, todo, y resulta que no te presentas el día de la jornada electoral por cualquier situación. Y entonces imagínate, eres el presidente con todo el material electoral, pues tiene que ir el secretario a tu domicilio o algún auxiliar del consejo distrital a recabar todo el material, a instalar la casilla. O muchas veces no llega el secretario, o muchas veces no llegan los escrutadores, y ya ven en qué puede parar que no lleguen los escrutadores. Puede parar en que se pierda una diputación federal porque no llegó un escrutador y lo sustituyeron de forma errónea, y por ese motivo se perdió una elección de diputaciones federales, ¿no? Bueno, hay que ver todos esos temas. Como dice Gerardo, se tiene que entrar al fondo del tema de acciones perdón, se me fue, en una línea incentiva opciones que existen para citar incorporación de jóvenes. Claro, esa es muy buena idea, que entren los jóvenes a nivel media superior, exacto, que tengan por ahí secundaria, preparatoria, quizá universidad, donde inclusive se les pudiese considerar como parte del servicio social. Exactamente, sería una muy buena idea que fuera como un servicio social o unas prácticas, y entonces pues ya les sería un incentivo muy importante para los jóvenes, ¿no? Oye, mira, va a ser tu práctica profesional o lo que sea, ya tuviste un curso del INE y ya participaste como funcionario, pues quizá, por ejemplo, si tus prácticas deben ser de 6 meses, pues ya nada más son de 3, o algo así, ¿no? Es muy buena idea la de Gerardo, pero sí dar un cierto incentivo, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que son los que podrían aguantar más tiempo ahí en la casilla, ¿no? Las jornadas pesadas las podrían aguantar muy bien los jóvenes, y con algún incentivo por ahí sería muy bueno para que no tenga estos problemas el INE, que no los tenía en 1991 y actualmente sí los tiene, que nos dicen luego en los consejos distritales, es que sabes que cada vez nos cuesta más trabajo seleccionar a funcionarios, capacitarlos y luego que se presenten a la mesa directiva de casilla. Bueno, compañeras y compañeras, otra vez lo de siempre, se nos acabó el tiempo, pero mañana le seguimos con diputaciones y senadurías. Por lo pronto, les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Nos vemos el día de mañana a la misma hora, en el mismo canal, ya saben, y mañana también, ya que terminemos diputaciones y senadurías, les puedo hacer llegar la presentación, o si quieren, como nos vamos a ver también la próxima semana, pues les puedo hacer llegar ya toda la presentación completa, como ustedes lo requieran. Ya saben que me pueden escribir siempre aquí a mi correo electrónico, dario.mora@te.go.mx. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana nuevamente a las 9. Muchas gracias a todas y a todos por su atención, y muchas gracias también a todas y a todos por su participación, que fueron muy interesantes todas sus participaciones, y creo que sí, pues estamos revisando todos los temas de las casillas y todos los temas de nulidad.